Bueno, pues muchísimas gracias por esta lindísima invitación a compartir con ustedes, a reflexionar con ustedes, pues estas ideas que son para nosotros fundamentales en el sentido más profundo, porque en estas ideas fue que nos fuimos formando junto a un grandísimo filósofo al cual yo siempre quiero recordar, y sobre todo en este espacio boliviano, este espacio de las universidades indígenas al que él se debía tanto. Y me refiero a Juan José Bautista, que fue también para nosotros un gran maestro de lo que significa pensar de otra manera, pensar más allá de la modernidad y sobre todo pensar desde nuestros pueblos. Y bueno, es precisamente desde su pensamiento que yo quisiera comenzar esta reflexión. En el año 2014, Juan José Bautista publicó un libro llamado ¿Qué significa pensar desde América Latina?, que yo lo tengo aquí junto a mí, siempre muy cerca. Y esta pregunta, o sea, ¿por qué? Hay que darle muchas vueltas. Y yo quisiera empezar diciendo, ¿por qué preguntarse sobre el significado de pensar desde América Latina? Si estamos en América Latina, o sea, ¿hace falta realmente esa pregunta? Y bueno, Juan José Bautista pensaba que sí. Y pensaba que además no solamente era necesario, sino que no era nada obvio, porque estando en América Latina, no pensamos normalmente desde América Latina. No pensamos desde nuestros propios pies. Y eso es porque nuestra cabeza no está situada en nuestra propia corporalidad. Este proyecto, sin embargo, era un proyecto realmente de largo alcance. Ustedes recordarán otro libro que hizo época en Bolivia, que se llama Crítica de la razón boliviana. Y precisamente, como los grandes libros, este libro se publicó y nacía en el momento en el que emergía el proceso de cambio en Bolivia. Estoy hablando 2005 y Juan José estaba con el libro caliente en las manos, presenciando la toma de posesión de Evo Morales en Tiahuanaco. Y esta reflexión crítica de la razón boliviana significaba una puesta al día de qué significaba ser boliviano, cómo se había desarrollado la subjetividad del boliviano. Porque de lo que se trataba, y sobre todo estoy hablando del impulso con el que surge el proceso de cambio en Bolivia, de lo que se trataba era de construir un proyecto político más allá de la modernidad. O sea, un proyecto político que estaba enraizado en la cultura de los pueblos originarios andino-amazónicos. Era un proyecto grande, era un proyecto de descolonización. Y Juan José Bautista decía, para que podamos realmente dar ese paso, que es un paso grande, es un paso histórico, es un paso que realmente pone a Bolivia en la punta de lanza de la historia. En la punta de lanza porque abre una nueva perspectiva, un nuevo camino después de 500 años de oscuridad moderna. 500 años de una Europa que se volvió centro del mundo, que impuso su cultura, su modo de vida, su ciencia, su pensamiento a todo el mundo.
Y en el 2005 se abría un nuevo camino, se abría el camino de construir un proyecto político que se pensara desde el ser humano como hijo de la tierra. Esto era realmente un cambio de paradigma, una ruptura histórica. Y Juan José estaba muy comprometido con ser un filósofo de su época, un filósofo que respondiera a las grandes preguntas y que iluminara el camino hacia donde había que seguir caminando. Entonces, ese libro, Crítica de la Razón Boliviana, hace un recorrido histórico que realmente es sumamente útil. Yo exhorto profundamente a todos los presentes, independientemente de si son bolivianos o no, a que lean ese libro, porque es un ejemplo de la reflexión que tenemos que hacer para darnos cuenta cómo es que hemos llegado a este momento de la historia, con todas las contradicciones que eso implica. Es decir, tomar conciencia de lo que es un boliviano y que un boliviano, ojo, un boliviano no es un integrante de pueblo originario solamente, podría serlo, pero tiene ya una carga mestiza, una contradicción moderna al interior. Y es eso, esa contradicción, la que hay que ir resolviendo. Y hay que resolverla precisamente para dar los nuevos pasos hacia la construcción de un proyecto político nuevo. Entonces, ese libro significaba esa puesta al día. Pero era simplemente, decía Juan José, un primer paso. O sea, darnos cuenta de este mestizo que somos, de esta contradicción que encarnamos, para empezar a alzar, ahora sí, el camino hacia otro lugar. Entonces, este otro libro, ¿qué significa pensar desde América Latina? Digamos, lleva una reflexión al nivel de toda América Latina, en el entendido de que la colonización constituye pues una realidad histórica que tenemos que saber atravesar y que sabemos que tenemos que saber también integrar, reflexionar y superar. Entonces, darnos cuenta de qué es América Latina es reconstruir esta historia de mestizaje. Una historia de mestizaje que, sin embargo, Juan José llamaba a dejar atrás. Entonces, después de este libro, había otro proyecto. Y es un proyecto que yo lanzo aquí como una provocación para que los nuevos filósofos de Bolivia, los nuevos filósofos de nuestro continente, continúen el camino. Y eso es lo que hacen siempre los maestros, entregar la reflexión, entregar las preguntas, entregar el legado para que podamos seguir caminando. Juan José nos acompaña, él siempre nos va a acompañar y él prometió que nos iba a acompañar y lo está haciendo. Pero nosotros que todavía tenemos un tiempo aquí, que tenemos una tarea, una misión que llevar a cabo, tenemos que dar los siguientes pasos. Y el siguiente paso de este proyecto era pensar qué significa pensar desde Amerindia. Amerindia ya no es América Latina. Amerindia significa recuperar un horizonte mucho más profundo de nuestros pueblos originarios. Ese pensamiento amerindiano es el que tendría que habitar
en estas nuestras universidades indígenas. Pero, de todas maneras, Amerindia encarna una contradicción igualmente, porque nuestros pueblos originarios, casi todos, con excepción de algunas cuantas tribus quizá perdidas en el Amazonas, se vieron al final penetradas, se vieron también influenciadas y en algunos casos conminadas a integrar elementos de la modernidad. Amerindia nombra eso, nombra esa contradicción que, siendo ya de todas maneras de una raíz más profunda de pueblos originarios, no escapa de la contradicción de la modernidad. Y finalmente había otro proyecto que Juan José pensaba escribir, porque ese hombre era un manantial de ideas, era un manantial de sabiduría y también de servicio. Y ese tercer libro, él decía, tenemos que reflexionar sobre lo que significa pensar desde Abya Yala. Abya Yala nombraría ya un proyecto más allá de la modernidad, un proyecto transmoderno, un proyecto que trate de reconectar con las culturas, con los pueblos originarios ancestrales y que recupere esa racionalidad, ese compromiso con la reproducción de la vida. Hacia allá tenemos que caminar, pero es un camino que no admite atajos. Tenemos que ir paso a paso, porque en ese camino es donde vamos a ir forjando una nueva subjetividad. No se puede arribar a ser un sujeto revolucionario sin revolución. Los revolucionarios necesitan revolución, porque es ahí, en ese camino, en ese proceso, en donde se van forjando, en donde se van construyendo y se van quitando como poco a poco, ¿no?, los velos, las costras de los ojos, las pieles que nos han ido naciendo. Es ahí, en ese camino, donde vamos a parirnos de nuevo. Entonces, es un camino que va atrás en la historia, pero que también va adelante en la construcción de lo nuevo. Y Juan José siempre decía que el futuro estaba atrás, que el futuro estaba en la historia. Y tenemos que descifrar lo que ese mensaje significa. Reconectando con la raíz es que vamos a poder hacer crecer las ramas, es que vamos a poder florecer y dar nuevas semillas. Entonces, si Juan José escribió este libro, ¿qué significa pensar desde América Latina? Si él necesitó hacerse esa pregunta, necesitamos nosotros entender desde dónde estamos pensando. No estamos pensando desde América Latina. Y la respuesta es no. No estamos pensando desde América Latina. Hay un enorme y escandaloso supuesto en todo esto. Y es que en el siglo XXI, la mayor parte del mundo piensa desde la modernidad.
Pero ¿qué es la modernidad? ¿Qué significa pensar la modernidad? ¿Qué significa pensar desde la modernidad? Es decir, esta es otra pregunta que también tendríamos que hacernos y quizá nos merezca también otro libro. ¿Qué significa pensar desde la modernidad? Y porque significa para nosotros responder esa pregunta, tomar conciencia de dónde estamos, tomar conciencia del desfase en el que vivimos, porque la modernidad se ha naturalizado en nosotros, se ha vuelto parte de nuestros ojos, se ha vuelto transparente y por eso no la vemos. La modernidad se coloca a sí misma como un no lugar, como el lugar de la objetividad. Entonces es realmente como si la tuviéramos pegada inmediatamente a los ojos. Entonces hay una historia que no conocemos suficientemente y que nos da precisamente las claves para entender el proceso por el cual la modernidad se naturalizó, se hizo sentido común. Quizá conocemos muchos hechos de la historia, pero conocer hechos en la historia no significa conocer la historia. Y es esa historia, la historia de la modernidad, la que necesitamos contarnos y recontarnos para poder entendernos y también para tomar conciencia de dónde estamos, para tomar conciencia también y elegir si quedarnos o si irnos, si enajenarnos o transformarnos. Y para contar esta historia tenemos que remontarnos a 1492. Hay importantes obras que nos llevan a pensar este año, y yo aquí quiero recordar la obra de Enrique Dussel, otro grandísimo maestro, su obra 1492, El encubrimiento del otro. También se publicó como 1492, El encubrimiento del indio. Entonces, en 1492 comenzó esa historia, pero esa historia nos remarca de manera muy insistente Ramón Grossfogel, otro gran maestro que todavía nos acompaña. Esta historia comenzó en la caída de Granada. La caída de Granada, que era uno de estos estados musulmanes, y su caída significó la destrucción de un mundo, la destrucción de un mundo que era muy plural, que era muy diverso, y también significó la destrucción de una experiencia que fue como el cumplimiento de un gran sueño para la humanidad, que como todos los grandes sueños de la humanidad, era un sueño político que fue realidad. Y esto quiero que lo escuchen bien en Bolivia, porque se trata de la experiencia de los estados musulmanes en la península ibérica, y que es lo más cercano a lo que podríamos hoy llamar estados plurinacionales. Es decir, estados que reconocían la unidad en la diversidad, que reconocían la distinción analógica de las culturas, estados en los que convivían diversas naciones y que eran reconocidas cada una en sus formas de vida. La caída de Granada significó entonces
el surgimiento de un modelo que comenzaría su expansión en 1492 y que hoy se culmina. Una nación, una lengua, una religión, un estado, una cultura, sin diversidad. Se trata de la dominación del uno. Esto es la figura del imperio. Con la caída del Granada comienza la expansión de una idea imperial del uno. Y el mundo comenzó entonces a ser un lugar bastante sombrío, en donde la diversidad fue fuertemente perseguida hasta el día de hoy. Y claro que esta experiencia del imperio del mundo no surge en 1492. Hay otras experiencias previas, pero lo que es nuevo en 1492 es que ahí comienza su expansión mundial. Porque antes de 1492 hubieron culturas también del imperio del uno. La cultura griega, la cultura romana hicieron también un gran camino al andar. Y bueno, como le gustaba recordar a nuestro maestro, Enrique Dussel, hay un filósofo, el griego Parménides, en un famoso poema que todavía queda, en donde él decía, el ser es y el no ser no es. Esto que parece una completa trivialidad, ¿no? O sea, el ser es, el no ser no es. Pero hay que entender, ¿no?, esta sentencia como constitutiva, como un pilar de una cultura. Y para entender las filosofías, cuando se presentan así de manera abstracta, tenemos que leerlas desde su contexto político. Solamente así es que vamos a poder entender qué significa que el ser es y que el no ser no es. Entonces, si le agregamos a esta sentencia su contexto político, entonces todo cobra sentido. Y dice así, el ser es griego y el que no es griego no es. Este es realmente el sentido de la frase. El griego es el ciudadano, es el que vive en la polis griega. Ese es el ser humano. Por supuesto que nos estamos refiriendo a una cantidad de personas muy reducida. Hay otra frase de Aristóteles que decía, ¿no?, el ser humano es un zoon politicón, y todo el mundo lo traduce como que el ser humano es un ser político, ¿no?, es un animal político. Pero no, esto nos enseñó el maestro Dussel, no se equivoquen. Zoon politicón no quiere decir animal político, quiere decir animal que vive en la polis, y la polis es griega. Entonces, si volvemos atrás y reconstruimos la frase, dice, el ser humano es el animal que vive en la polis. ¿Y qué pasa con todos aquellos que no viven en la polis? Está fácil. No son humanos. Suena muy radical, pero es así. El integrante de la polis es el ser humano. Y todo el que vive más allá de los límites, ¿no?, de las murallas de la polis griega es bárbaro. Bárbaro viene de barbar. Así les sonaba el lenguaje que no entendían a los griegos, que ellos hablaban koiné, o sea, el griego de aquel entonces.
Entonces todo lo que no era koiné, lo que no era el lenguaje propio de los griegos, era bar. Entonces todos aquellos que hablaban bar, pues eran bárbaros. Entonces lo que está detrás es de esta concepción de mundo, de vida, de existencia, es una idea muy simple, que es yo soy. En este caso el griego es el que se pone el yo. Yo soy si tú no eres. ¿Por qué? Porque el ciudadano griego hacía descansar todo este hermoso orden de la polis en la esclavitud de los bárbaros. O sea, los bárbaros son la condición de posibilidad de que haya hermosas ciudades griegas. Entonces, para que el griego pueda ser griego, el que no es griego tiene que ser esclavo. Esta concepción de vida se hizo civilización. O sea, pasó de ser una cultura, ¿no?, entre muchas culturas, a ser una civilización, con todo un modo de vida, con un pensamiento propio, con una ciencia propia, con una epistemología, con una pedagogía, con una política, con una economía, o sea, una civilización completa. La modernidad es una maduración de este modo de vida. Entonces, volvamos a 1492. Ahí comenzó esta expansión mundial de un proyecto civilizatorio fundado en la dominación del uno. Y ese uno no admite diversidad. Es un uno monolítico, es un uno de una sola pieza. Es el uno que el día de hoy le dice a los palestinos: yo soy israelita y tú no eres. O sea, la condición de posibilidad de que el israelita pueda hacer su estado es que los palestinos no existan. Entonces, fíjense cuánto tiempo ha pasado y hemos avanzado tan poco, o no hemos avanzado nada. O sea, la modernidad se hizo civilización, pero también se hizo época. Es decir, se globalizó, ocupó todo el espacio del mundo. Entonces, esta historia que estamos relatando tiene muchos momentos y valdría la pena escribirla, valdría la pena ir tomando conciencia del modo como se fue naturalizando. Porque si hoy día no la vemos, si hoy día la modernidad pareciera sentido común, si hoy día la modernidad pareciera el estado objetivo de la ciencia, ¿no? Que no es cultural, que está más allá de toda cultura, más allá de toda religión, más allá de todo, si hoy nos aparece así la modernidad, es porque se nos fue pegando a los ojos. Y esa historia la vamos a tener que contar un día, la tenemos que reconstruir y tenemos que tomar conciencia de los momentos clave, los momentos en que esa modernidad produjo una ciencia y realizó una fundamentación y se puso como absoluta y desplazó el resto de los conocimientos o lo subsumió. Es decir, se apropió de todo ese conocimiento que produjeron otras culturas. ¿Para qué? Para hacerlo pasar como fruto de la modernidad. Y tenemos ahí, hasta el día de hoy, las grandes farmacéuticas estudiando el conocimiento de nuestros pueblos, el modo como nuestros pueblos han curado de manera milenaria, en armonía con la naturaleza, con alimento, con hierbas,
con energía, con intencionalidad, con espiritualidad. Y la medicina moderna está atenta, mirando milimétricamente, estudiando eso para poder apropiarse. Y entonces, ojalá que lo aprendieran en un sentido positivo. Pero el problema es que la modernidad, como es un proyecto civilizatorio de dominación, entonces lo que busca siempre es sacar provecho. La cultura de nuestros pueblos son culturas del servicio. No es para mí. No es por el pago que yo curo. Es por el servicio a la vida. El médico moderno, no, el médico moderno cura para tener no todos los médicos, ¿no? Hay distintas, hay gente que lo hace realmente por servicio, pero a lo que me refiero es al espíritu con el que se enseña la medicina hoy en día. El espíritu con el que se enseña la medicina hoy en día es el que va dictando las grandes farmacéuticas. Y las grandes farmacéuticas no están interesadas en curar. Porque si una persona está curada, pues entonces no necesita comprar medicinas. El enfermo es el que necesita comprar muchas medicinas. Entonces es un sistema que no procura la salud. Es un sistema que procura la enfermedad, que alivia los síntomas, pero que no trabaja de manera integral. ¿Te duele esto? Bueno, te arreglo eso, pero no importa que después te destruyo todo lo demás, el hígado, o sea, te creo un caos en el resto de los órganos. Pero entonces, bueno, la modernidad produjo una ciencia, pero produjo también una pedagógica, porque necesitaba enseñarse a ser moderno. Se necesita enseñar a ser un yo de dominación. Se necesita en política enseñar a hacer política para dominar, para tener el poder. No es una política para reproducir la vida de todos. Entonces, cuando hablamos del proyecto civilizatorio de la modernidad, como hablamos de todo un modo de vida, necesitamos hacer un trabajo de descolonización, un trabajo de desmodernización, pero en todos los campos de la vida. Y ese es, digamos, el gran reto. Y lo más difícil de todo, no se trata solo de transformar disciplinas, transformar pensamientos, se trata de transformarnos a nosotros mismos. Y por eso Juan José Bautista escribió ese libro, Crítica de la Razón Boliviana, para que el boliviano tomara conciencia de cómo se ha ido construyendo su racionalidad. ¿Por qué? Porque esa racionalidad que tenemos hoy en día, moderna, mestiza, de dominación, instrumental, de búsqueda del propio interés, no es la única racionalidad que existe, sino que hay otra racionalidad que late en lo profundo de nosotros, en lo profundo de lo que somos, en lo profundo de nuestras culturas, en el corazón de Abya Yala, y es una racionalidad de la vida. Esa es la racionalidad que tenemos que desarrollar. Y por eso hablar de epistemología de nuestros pueblos originarios es tan fundamental. O sea, ese es el gran proyecto del siglo XXI. Ese es el gran proyecto al que tenemos que entregarle toda nuestra vida y todo nuestro esfuerzo.
y llamar ejércitos a que pensemos entre todos cómo construir, cómo reandar ese camino. Y más que construir, significa reconstruir, porque no tenemos que crearlo de la nada, tenemos que recrearlo, porque en realidad esa racionalidad habita en nosotros, habita en lo más íntimo de nosotros. Entonces es con esa racionalidad que tenemos que conectarnos, tenemos que enraizarnos. Y para eso tenemos que rehacer también otra historia. Una historia larga, que no me va a dar tiempo, digamos, de contar, ni siquiera de manera resumidísima, pero solamente diré algunas cosas. Diré, por ejemplo, que la vida en la Tierra tiene 3.500 millones de años. Esto nos lo recordaba siempre el maestro Enrique Dussel y nos decía 3.500 millones de años en donde la vida despertó y ha seguido viviendo ininterrumpidamente hasta hoy. Si uno ve así la historia, como una continuidad, se da cuenta que somos parte de ese flujo vital. Somos parte de esa misma vida que hace 150.000 años tomó autoconciencia. Y eso somos nosotros. Hace 150.000 años apareció el ser humano como una complejización de esa vida que fue gestándose poco a poco, fue produciendo de células a organismos pluricelulares, a mamíferos, hasta lo que somos hoy. Entonces, hace 150.000 años surgimos los seres humanos y somos parte de esa misma vida. Es decir, aunque nos veamos nosotros ahora desde la modernidad, estamos entrenados, digamos, en ese camino de vernos todos como atomizados, de vernos como individuos separados unos de los otros. Pero se trata de que empecemos a vernos no con los ojos de la modernidad. Y por eso esta pregunta que hace Juan José Bautista, que nos señala un camino. ¿Qué significa pensar desde? ¿Desde dónde vamos a pensar? Estamos pensando hoy día desde la modernidad. Él en este libro nos invita a pensar desde América Latina, que es un lugar mucho más autoconsciente. Pero después hay que pensar desde Amerindia, después hay que pensar desde Abya-Yala. Y con esta historia que les estoy contando, de 3.500 millones de años, les estoy invitando a pensar desde la vida. Me ha parecido a mí hermoso que ese seminario del cual, y quiero recordarlo aquí, ese seminario del cual Juan José Bautista fue fundador, el seminario de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, que se llamaba ¿Qué significa pensar? No, se llamaba Pensando el Mundo desde Bolivia. ¿Les suena el título? Claro que les suena, porque eso es lo que estaba pensando Juan José. Ese seminario lo fundó él, Pensando el Mundo desde Bolivia. Y se trataba de invitar gente para que empezaran a pensar desde la revolución que se estaba llevando a cabo en Bolivia, desde el proceso de cambio. Y se invitaron a importantes intelectuales con quienes Juan José trazó un diálogo muy importante. Después, bueno, tuvo que seguir su camino, por así decirlo. Y ese seminario continuó, alegremente continuó. Y a mí me dio muchísimo gusto ver que justamente el año en que Juan José se reunió con nuestros ancestros, ese seminario
Venecio le cambió el nombre, nuestro hermano Venecio de la vicepresidencia, y le pusieron Pensando el mundo desde la vida. Cuando yo vi ese título, yo dije, Juan José sigue acompañando este proceso de cambio. Para mí fue como sumamente conmovedor porque ese era el sentido de lo que había que recuperar. Y yo los voy a llevar un paso más allá. Porque tenemos que recuperar el pensar desde la vida, pero recuperar el pensar más bien desde la comunidad de vida. Entonces, ahí échenle otro libro, otro proyecto que hay que escribir. ¿Qué significa pensar desde la comunidad de vida? Ese es el reto que tenemos. Ese es el reto, el mayor reto que tiene la humanidad. Porque se trata de volver a la raíz más primigenia. Es curioso, pero nos hemos olvidado de algo tan cercano y al mismo tiempo tan lejano. ¿De dónde viene la palabra humano? Viene de humus, de tierra. El ser humano es tierra. Estamos hechos de tierra. Y por eso nuestros pueblos originarios, tan sabios, tan conectados, siempre se llamaron hijos de la tierra. Hijos de la tierra, hijos del maíz, porque ellos estaban conscientes de ser humus. Y entonces fíjense, ser tierra, o sea, pensarnos siendo tierra, es lo que nos hace humanos. Esto es radical, esto es sumamente potente, porque toda la modernidad trató de distinguirse, es decir, ¿qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué es lo que nos hace, lo que nos distingue de los animales? ¿No? Había siempre como esta búsqueda de distinguirse, de ser otro, de alejarnos de la raíz. Lo que nos hace humanos es el logos, la razón. Pero no, lo que nos hace humanos es ser tierra. Entonces tenemos que pensar desde la tierra. Tenemos que desarrollar esa racionalidad de la vida. Y esa racionalidad de la vida significa volver a lo que somos, volver a reconectar esa raíz. No nos distingamos de la naturaleza. Somos la naturaleza. No está frente a nosotros. Somos. Entonces, nos decía Enrique Dussel, la razón es una astucia de la vida. No tenemos grandes garras, grandes colmillos, venenos, espinas. No tenemos nada. Los seres humanos somos sumamente vulnerables, pero tenemos algo potentísimo, que es la razón. Y esta razón, cuando se conecta con la vida, es una razón al servicio. Es una razón que tiene en su corazón la responsabilidad. Entonces, la racionalidad de la vida es la racionalidad de la responsabilidad por la vida. Y la vida no es mi vida, es la vida. Es la vida de todos, es la vida de la comunidad de vida. Porque ningún ser vivo se autorreproduce como una cápsula. No, estamos todos en interacción. La vida es esencialmente comunitaria. Yo doy y recibo.
Y eso hasta el día de mi muerte, en que dono todo lo que, digamos, todo el humus que soy y vuelvo a la tierra. Y vuelvo a ser alimento. Y yo pienso, la tierra está abajo de nuestros pies. Y esto es muy potente, porque la tierra, estando abajo de nuestros pies, es lo más sagrado que tenemos. Es decir, no tenemos permiso de descender de lo sagrado. Estamos llamados a construir una vida que tome conciencia de esa sacralidad, que tome los ciclos de la vida en su magia, en su espiritualidad, en su potencia. Y tenemos que volver a ese lugar. Juan José decía algo que para mí ha seguido resonando y es como una brújula. Él decía, la ciencia de la modernidad produce objetos, produce instrumentos. La ciencia de nuestros pueblos originarios produce sujetos. El científico moderno necesita una nave espacial para salir del planeta Tierra. Nuestros pueblos originarios pueden hacer un viaje astral para salir de la Tierra. Entonces, se trata de aprender a mover la subjetividad, aprender a mover esa fuerza que tenemos, llevarnos a un nuevo nivel. Eso significa ser humano. Y no es alejándose de la tierra, es volviendo a ella. Así que, pues estas universidades, nuestras universidades indígenas, tienen que tener muy clara cuál es su tarea, cuál es su dirección, cuál es su brújula, cuál es su fundamento. Porque si realmente responden a lo que están llamadas a responder, ahí es donde se va a crear el pensamiento más potente de la humanidad. Muchas gracias.